Pues con motivo del 30 aniversario del Museo Ramón Gaya, me llaman para comisariar esta exposición, que para mí es un verdadero placer, donde se ha decidido hacer un recorrido cronológico por la vida del pintor Ramón Gaya, dividido en 4 etapas. La primera, la juventud, donde un jovencísimo y precoz Ramón Gaya tiene un cierto coqueteo con las vanguardias, que enseguida lo abandona para dedicarse en exclusiva a pintar del natural. La segunda etapa sería el exilio forzoso en México, cuando no tiene más remedio que irse a un país que lo acoja. Su pintura ahí no tendrá nada que ver con lo que se hace en México y no sufrirá prácticamente compañía. Echará mucho de menos la pintura tradicional, sus amigos, como él los llamaba, Velázquez, Tiziano, Murillo, y llegó a decir que su exilio verdadero fue estar alejado de la pintura. Por fin puede volver a Europa, esa patria, ese lugar de la pintura, y recorre Venecia, París, vuelve a Murcia, hace un grupo bastante importante que luego será decisivo y será fundamental para la fundación de este museo. Y acaba la exposición con esa cuarta etapa, que es la madurez, un pintor consagrado, donde él dice que vuelve a la inocencia, volver a un principio, que es un poco lo que tiene que realizar todo escritor, todo pintor. La formación de Ramón Gaya, del joven Ramón Gaya, es muy temprana. Con tan solo 10 años llega del colegio y le dice a sus padres que quiere abandonar el colegio y la escuela para dedicarse por entero a la pintura. Ya se sabe un pintor. Los padres es verdad que aceptan esa decisión que parecía inamovible del jovencísimo pintor. Los padres también tenían en la casa, en el salón, una habitación que servía de estudio porque la realquilaron a otros 2 pintores, Pedro Flores y Luis Garay, mayores que Ramón Gaya, pero que fueron decisivos en su formación porque convencieron al padre y al propio Ramón Gaya que no frecuentara academia alguna porque vieron en él un pintor nato. A esa casa llegaban otros pintores, como Bonafé o como Cristóbal Hall, unos pintores ingleses afincados en Murcia. Con ellos trajeron una serie de revistas de Francia, sobre todo que les mostraban qué se hacía en ese centro de novedades que era París, les mostraban las vanguardias. Por eso Ramón Gaya tiene un cierto coqueteo con las vanguardias. En su primera pintura es tremendamente cézanniana, tiene una reminiscencia del pintor francés. En esa etapa de formación, de juventud, encontramos en la exposición un cuadro que se llama La silla, y es precisamente el primer cuadro que pinta Ramón Gaya, el primer óleo del que se tiene noticia. Lo hace con tan solo 12 años. En él vemos una habitación, un interior, donde hay 2 cuadros colgados y 1 en el suelo. Podríamos decir que es una casa estudio, y esto va a ser una constante a lo largo de toda la vida de Ramón Gaya. Siempre pintará en el lugar en el que viva, jamás hará distinción del estudio, porque para él un estudio, solo un estudio, era una especie de laboratorio donde se combinan cosas. Él hará siempre esa comunión absolutamente indivisible. Seguimos también con otro cuadro en la exposición, de corte muy limpio, de aristas pulidas, donde se ve claramente la tendencia cézanniana. Es también en una silla, hay un abrigo, hay un azucarero, un libro, y tiene esa línea de todo aquello que había visto en la pintura, en aquellas pinturas que había visto única y exclusivamente en revistas, porque no tendrá un contacto directo con la pintura hasta años después, con 17 años, cuando viaja a París con una beca que le concede el Ayuntamiento de Murcia, precisamente con Pedro Flores y con Luis Garay. Hacen una exposición incluso en París y tienen un éxito notable. Sin embargo, Ramón Gaya siente un quiebro ante esa pintura que ha visto. Antes de ir a París, hacen escala en Madrid, y aquello resulta decisivo para la vida de Ramón Gaya, porque si le parecía como caduco todo aquello que estaba viendo, es decir, los Braque, los Picasso, o todo aquello que se estaba haciendo en ese momento que era lo más actual, sí le pareció que la modernidad estaba precisamente en el Prado. Aunque todavía es muy joven y no consigue darle verbo a eso, sí siente esa separación. Vuelve a España, se aleja de esa pintura que estaba realizando, es cierto que dura muy poco tiempo ese coqueteo, ese filtro con las vanguardias, y se retira a Altea a pintar, solo del natural, es decir, a ahondar su pintura, clavar la raíz en la realidad, en la observación, porque su pretensión era que todo lo que hiciera estuviera vivo. Tenemos el cuadro de Cristóbal Hall en el estudio, que está pintado
en Cardés, en Francia. Lo hace Ramón Gaya justo cuando acaba de salir del campo de concentración, cuando ha terminado la guerra y cuando ha perdido a su mujer en un bombardeo de Figueres, ha sobrevivido su única hija, Alicia, que tenía 2 años, había nacido en plena guerra civil, y en ese momento consigue pintar este cuadro. Está completamente abatido, pasa 2 meses prácticamente en la cama y lo único que le ayuda o que le sirve un poco para desentenderse de todo eso que está viviendo es la propia pintura. Evidentemente no le queda más remedio que marcharse a un lugar que lo acoja y piensan que el mejor sitio es México. La niña tenía una neumonía, por tanto decide el matrimonio Hall, Cristóbal y Trinita Hall, deciden que lo mejor es que la niña permanezca con ellos, que cuando acabe todo la guerra civil española, Ramón Gaya vuelva y la recoja. El problema es que meses después de terminar la guerra civil, empieza la Segunda Guerra Mundial. Ramón Gaya tiene que permanecer 14 años en México, en un exilio forzoso. El tiempo de México es un tiempo de soledad. Ramón Gaya es una persona muy solitaria, pero especialmente esa etapa mexicana donde no sufre prácticamente compañía o solo aquellos que coinciden con sus gustos o con su temperamento. Tampoco la pintura que se hace en México tiene la más mínima reminiscencia o tiene el más mínimo interés para Ramón Gaya. Es una especie de isla la pintura, que nada de lo que se hace allí tiene que ver con Ramón Gaya, y tampoco en su pintura se ve el sufrimiento interior que está pasando por ese tiempo. En la época de México, alejado de lo que él considera la pintura, es cuando nacen esos homenajes que él hace en torno a una postal. Al no tener contacto directo con la pintura, se acopia de libros, de postales, que va colocando en ese lugar donde vive, que como hemos dicho es la casa y el estudio, viene a ser lo mismo, y nacen esos homenajes. Es una manera de conectarse, de estar en relación directa con la pintura. Como él decía, es una actitud polémica, polémica sin gritos. La tercera etapa es el regreso a Europa, cuando por fin puede volver a la patria de la pintura, con esos amigos perennes, como él los llama, Velázquez, Murillo, Tiziano, Miguel Ángel. Viaja por Florencia, por Venecia, donde tiene una revelación en relación con la pintura, donde escribe uno de sus escritos fundamentales, El sentimiento de la pintura. Viaja a París, está en el Louvre y sobre todo vuelve a Murcia, tiene un reencuentro con la ciudad de Murcia, se hace un núcleo de amigos que luego serán decisivos, como hemos dicho, para la creación del museo años después. También tiene un encuentro con una serie de escritores, de pintores, y se va formando un grupo que será decisivo también en la vida de Ramón Gaya, que le ayudará muchísimo. En una de esas visitas por España, en Cuenca, se encuentra con su amigo Julián Grau Santos, que tiene un estudio en lo alto de un risco, donde se ve una perspectiva bastante compleja. Es un cuadro que está en la exposición con una perspectiva, como decimos, desconcertante. Precisamente en uno de esos encuentros con Grau Santos, de vuelta a Barcelona, los dos juntos hicieron escala en Valencia a ver a su amigo Gil Albert, que era familiar de Isabel Verdejo, y precisamente tuvieron un encuentro, Ramón Gaya e Isabel Verdejo. Será la segunda esposa de Ramón Gaya, Isabel Verdejo, y como vemos en la exposición están enfrentados, están juntos. Alguien que será decisivo también en la vida de Ramón Gaya, le echará una mano, le ayudará y hará bastante para que su pintura nazca, creará el silencio necesario para ello, que es la etapa de madurez, la última y la que cierra esta exposición. Y se acaba con el último cuadro que pinta Ramón Gaya. Si hemos dicho que tenemos el primer cuadro, La silla, pintado con tan solo 12 años, tenemos el último, unos meses antes de morir. Se trata de un vaso con geranios, prácticamente desdibujado, donde el pintor no tiene fuerza casi ni para escribir, sin embargo encuentra ese último aliento para hacer esa obra. Como él decía, los escritores deben morir escribiendo y los pintores deben morir pintando. El caso es que Ramón Gaya era un escritor también, aunque él se consideraba un pintor que escribe. La energía principal de Ramón Gaya es la pintura. Sin embargo, él necesita expresar con palabras
escribir o pensar sobre el papel sobre pintura. Se trata de un magnífico escritor, yo diría uno de los más grandes que ha dado la historia de España en relación a arte. Yo nunca antepongo sus escritos a su pintura, los veo exactamente igual. Es más, no existiría los escritos sin esa energía primera, como hemos dicho, que es la pintura. Sí es cierto que para muchos la antesala para conocer a Ramón Gaya son sus escritos. Hay mucha gente que le llama la atención y automáticamente quedan hechizados al leer sus obras. Escribe sobre pintura, trata de explicarse algunas cosas enfrente de la pintura, cuando está en el Museo del Prado, cuando está en el Louvre, cuando está frente a Velázquez, su gran pasión. Este es uno de los libros que se ha editado hace poco, que habla de su relación íntima con el Museo del Prado. También se hace de manera cronológica. En este libro se ha ido espigando de manera cuidadosa algunas frases aisladas para tejer esta historia, un relato en relación con el Museo del Prado. Comienza cuando entra con tan solo 17 años y bueno, acaba con una serie, con una selección de obras escogidas del Museo del Prado. Pero pasamos también por ese jovencísimo pintor que viaja con 17 años a París y tiene un desencanto con las vanguardias, sin embargo, tiene ese enamoramiento absoluto con el Museo del Prado. Posteriormente lo vemos pintando para las misiones pedagógicas, ese museo ambulante que hizo 14 copias del Museo del Prado que viajaron por toda España a los pueblos más abandonados donde querían acercarles la cultura, el patrimonio que les pertenecía. Y eran 14 pinturas del Museo del Prado, 100 libros escogidos, teatro y una serie de discos de música también muy escogida. Allí Ramón Gaya conoció a Cernuda, conoció a María Zambrano, estuvo también con Antonio Machado, estuvo con Federico García Lorca, con el Teatro de la Barraca, y conoció a la que fue su mujer, Fe Sanz, en un pueblo de Almería. El Ramón Gaya escritor es alguien que no confecciona teorías para respaldar su propia obra, sino que habla de la pintura, lo habla de la manera en que lo hacen los pintores chinos, porque decir la pintura es muy complicado, es prácticamente imposible. Yo considero que la pintura se dice pintando, que es prácticamente imposible expresarla, pero si existe alguna manera de hacerlo, yo considero que es precisamente esta, como la hace Ramón Gaya.